La entrevista de Alicante Plaza. Buenas, ¿cómo están? Siempre se dice que España es un país de funcionarios, que poca gente pues tiene la valentía, y sobre todo pues, teniendo en cuenta la casuística que se da en nuestro país, pues de emprender, de ponerse por su cuenta y de tirarse a la piscina, en ocasiones pues llena de pirañas, que es el emprender, porque es peligroso, no tiene uno pues la seguridad, a lo mejor pues tenemos otros, o que tienen otros, de trabajar por cuenta ajena. Evidentemente hay excepciones, hay valientes pues que saltan pues por estas barreras que nos ponen desgraciadamente las administraciones, y hoy tengo conmigo pues en tiempo de entrevista a Arturo Albaladejo, presidente de Jovenpa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer. Igualmente. ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. Mes de mucho lío con el nombramiento ahora como presidente de Jovenpa Alicante, y además en el trabajo, es época de mucho trabajo para nosotros en esta época del año, así que está siendo un mes intenso. Ajá. Enhorabuena que te acaban de nombrar presidente prácticamente esta semana. Sí. Así que gracias por atendernos, que estarás desbordado. Decía pues en la pequeña introducción, ¿no? Pues que a veces el emprender es tirarse a la piscina llena de pirañas. No sé si a veces se tiene esa sensación, ¿no? Sí, al final es un camino más arriesgado que un poco la relación que hay, ¿no? entre riesgo y beneficio. Si sale bien, pues obviamente al final trabajas para ti mismo y montas un negocio y puedes incluso ganar más. Pero sí que es verdad que en España, pues como bien decías tú, la forma un poco de pensar también, la situación económica de los últimos años, incluso desde la crisis, pues lleva a la gente a lo mejor a buscar más estabilidad, más seguridad, y al final, pues bueno, las condiciones que puede tener un funcionario o un trabajador por cuenta ajena muchas veces llaman más que el emprender un proyecto. Y además, como bien decías tú, que emprendes un poco contra las administraciones, porque lo que hacen es poner trabas e intentar sacar rédito de tu empresa, de tu proyecto, con pocas facilidades, ¿no? Entonces literalmente es una buena descripción lo de lanzarte a una piscina de pirañas y tener que sortear todas las que puedas y intentar avanzar. ¿Crees que desde las administraciones no se facilita el emprendimiento? Creo que el emprendimiento está ahí. Cualquier persona es capaz de emprender si encuentra la idea buena, el equipo adecuado, si encuentra un proyecto interesante, un sector. Yo soy creyente de que las administraciones no es que deban facilitar, simplemente que no deben entorpecer. Es decir, no deben poner trabas. Si alguien lanza un proyecto que pueda pelearse con el mundo, con el sector, con las empresas que están ahí y ya está, y no poner trabas. Entonces, al final sí que es facilitar, pero si tienen que facilitar significa que previamente han puesto trabas. Pues lo que intentamos buscar es que no haya esas trabas iniciales, ¿no? Que al final es un poco el que cada uno intente desarrollar su proyecto de vida y no te lo impida. Acabas de ser elegido presidente de Jovenpa Alicante. ¿Cuáles van a ser pues tus principales ideas durante estos años? Bueno, vamos a trabajar en varias líneas. No me gusta, por un lado distingo lo que son más los objetivos estratégicos, por así decirlo, de Jovenpa. El objetivo principal de Jovenpa, tanto Alicante como creo que del resto de comarcales, aunque habría que preguntárselo al resto de presidentes, es un poco el que Jovenpa sea la asociación de jóvenes emprendedores y empresarios y que ayude cuyo objetivo sea ayudar, respaldar, apoyar y dar facilidades, dar conocimiento, dar formación, proveer de relaciones, contactos a todo joven empresario de la provincia, ¿no? Al final, un poco lo que hablamos de las trabas anteriores, también aparte de, obviamente, las trabas que te pueda poner la administración, existen trabas de todo tipo en el mercado, ¿no? Entonces, el conocer a otros empresarios que se dedican a sectores distintos pero que tienen los mismos problemas que tú, que te den charlas sobre temas que tú no conoces, que son importantes para tu negocio, creo que todo ese tipo de ayudas es buena
son buenas y Jovenpa pues va a estar ahí siempre para apoyar y potenciar que cada uno su proyecto lo lleve lo más lejos posible. Se podría decir que Jovenpa, ¿no?, por lo que dices, ejerce un poco como una especie de grupo de apoyo, ¿no?, en esta carrera de fondo, pues que es emprender. Totalmente. ¿No? Sí, totalmente. De hecho, así comentándolo como anécdota, hay un grupo de WhatsApp, por ejemplo, de todos los asociados, y cuando alguien necesita algo, pero necesita algo me refiero a contactar con un proveedor de un sector determinado, pero oye, necesito un carpintero, necesito a alguien especialista tal, o necesito a alguien que conozca a tal persona en tal empresa o en tal administración por este trámite que tengo encima de la mesa. Entonces, cuando lo pones en un grupo y en ese grupo, por ejemplo, en Jovenpa Alicante hay prácticamente 170 asociados, todos empresarios, autónomos, emprendedores, que tienen problemas como tú, que están en varios municipios. Entonces, al final es una red muy interesante porque sabes que todo el mundo es un poco como tú, cada uno con su empresa, y ahí se ayuda mucho la gente y hay muchas relaciones y se forman amistades. O sea, yo he formado muchas amistades en Jovenpa también. ¿Por qué diste el paso de involucrarte en Jovenpa? Lo pregunto, parece pues una cosa a veces obvia, pero no todo el mundo da el paso, ¿no? Hay gente que emprende, que a lo mejor prefiere estar por su cuenta y estar como una isla y no quiere, pues precisamente lo que hemos dicho, ¿no?, ese grupo de apoyo o ese networking que siempre es importante. ¿Qué te llevó a ti a dar el paso? Bueno, yo llevo en Jovenpa ya bastante tiempo. Los últimos 2 años he estado como vicepresidente con Alfonso Calero, que era el presidente, y la verdad que a mí la actividad, el que me conoce lo sabe, la actividad de asociaciones y de relaciones y networking siempre me ha gustado. Me parece que es muy interesante conocer a cualquier persona que, ya no que sea empresaria, sino en cualquier relación, siempre te puede aportar, puedes aprender de cualquier persona. Y bueno, en una asociación de empresarios veo interesante el potenciarla para ayudar al máximo posible. Obviamente cada uno tiene su negocio, yo de hecho también trabajo y todo eso, y esto simplemente es un vehículo más un poco para ayudar a lo que es mi ciudad, mi comarca y a las empresas de esta zona oye, que vean sus intereses representados y bueno, y también al final pues no lo voy a negar porque creo que todo el mundo lo sabe, intentar a lo mejor yo tener un poco más de visibilidad, pero no con el objetivo de ser de tener más visibilidad de por sí, sino para poder estrechar relaciones y para poder relacionarme eso con más gente y poder ayudar mejor a los asociados. Hay críticas a las generaciones más jóvenes, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que un tópico, ¿no?, de que históricamente siempre pues se ha planteado pues que las generaciones nuevas eran peores que las anteriores, ¿no? ¿Crees que la existencia de asociaciones como Jovenpa pues pone como una excepción o rompe pues ese mito? Bueno, a ver, en Jovenpa hay mucha gente que lleva mucho tiempo, hay jóvenes, no quiero decir no tan jóvenes para que nadie se me ofenda, pero que hay de muchas edades. Al final, una persona de 45 que monta su primer negocio es un joven empresario también. Entonces, no lo llevo tanto por la parte joven de edad, que también obviamente nos enfocamos ahí, pero sí que es verdad lo que dices tú, que esta generación somos una generación de pues lo que hablamos al principio, de buscar más estabilidad, también influenciados por nuestros padres, por lo que han vivido, más funcionarios, más trabajar por cuenta ajena. Sí que en los últimos años se intenta potenciar más el tema de emprender y creo que es importante. Es importante demostrar que en Alicante hay mucho talento. Alicante, sobre todo la provincia, ha sido una provincia muy emprendedora. Si te fijas, además tenemos una casuística aquí en Alicante muy interesante, que es que en cada municipio de la provincia se ha sido muy emprendedor, pero en sectores muy diferentes. Tú sabes perfectamente que si vas a Onil hay un tipo de sector, si vas a Agost otro, si vas a Alcoy. Entonces, pues bueno, somos una provincia muy emprendedora y yo espero y deseo que no se pierda esa esencia de Alicante y que los jóvenes opten algunas veces también por emprender, que no es fácil, pero que al final puede dar un buen resultado. Me ha sorprendido lo que has dicho, ¿no?, de que tenéis miembros pues a lo mejor de 45 años y tal. A lo mejor yo, por ejemplo, pues creía que erais todos pues eso, ¿no?, de como mucho 35 años, etcétera. ¿Qué perfiles se congregan en Jovenpa?
Pues en Jovenpa hay, la verdad que tanto en Jovenpa Alicante, que es, por así decirlo, la comarcal que yo ahora estoy de presidente, como a nivel provincial, hay perfiles de todo tipo, hay desde tanto perfiles personas de todo tipo, es decir, hay personas de 20, 25 años, personas, lo que hemos dicho, de 45 años también, hay personas que, bueno, autónomos de todo tipo de sectores, hay empresas también muy grandes. Entonces, sí que es verdad que intentamos un poco, porque al final vemos que el ecosistema de asociaciones en Alicante cada vez hay más, o se van asentando más las principales, ¿no? Y cada una tiene un poco su identidad y su forma de ser. Obviamente, Jovenpa pues va a intentar enfocarse más en los jóvenes empresarios y emprendedores, pero es el razonamiento un poco que te hacía antes. Una persona que ha sido trabajadora por cuenta ajena y monta su primer negocio con 45 años, para mí también es un joven empresario o es un emprendedor, porque hay muchas nociones básicas a lo mejor de montar una empresa, como puede ser temas de contabilidad, de finanzas, de recursos humanos, que no tiene porque nunca se ha dedicado a eso. Entonces tiene total cabida en Jovenpa también, sobre todo en las charlas que se hacen, los talleres de crear empresas, las formaciones. Entonces al final la palabra joven la asociamos mucho a la edad, pero bueno, también hablamos, ¿no?, de que la edad es mental. Alguien de 40 puede sentirse como alguien de 30 o tener ese espíritu. Entonces, pues bueno, tiene cabida un poco todo tipo de profesiones, todo tipo de empresas. Sí que es verdad que intentamos un poco que sea coherente y no vengan empresas que no hay nadie joven y tengan una larga trayectoria, por ejemplo, porque al final sí que hay asociaciones que ya representan sus intereses y que a lo mejor les van a ayudar más en lo que necesiten. Pero bueno, en Jovenpa ahora mismo estamos terminando, bueno, ya está definida lo que es la identidad corporativa de la asociación y buscando un poco eso, cualquier persona joven, emprendedora que monte su negocio, o sea, como autónomo, como empresa. Hablabas de la formación. Quería preguntarte, ¿crees que simplemente basta para emprender con una idea o esa idea hay que llevarla a cabo pues teniendo unos resortes que te da esa formación? Es decir, un empresario tiene que estar formado, tiene que saber, por ejemplo, pues contabilidad, cosas evidentes, o simplemente pues una idea que sea buena pues va a funcionar. Yo soy creyente de que lo más importante en un proyecto son las personas. Entonces, creo que hay personas hechas para emprender, luego hay personas pues en la media, por así decirlo, que podrían emprender y les podría salir bien, y luego también obviamente hay personas que no sirven para emprender. O sea, como cualquier negocio o cualquier cosa, no todo el mundo vale para todo. Creo que lo más importante es las personas y sobre todo si es un proyecto nuevo, el equipo que se dice fundador, quién lo monta y qué perfil tiene y qué capacidad tiene. Obviamente, si sabes de determinados aspectos es bueno, pero si alguien es bueno emprendiendo porque conoce mucho un sector o porque tiene una habilidad comercial muy buena, etcétera, al final, si tú no sabes de contabilidad, tu proyecto va a salir adelante si es una buena idea en un sector adecuado, etcétera. Si no sabes tú de contabilidad, puedes contratar a alguien que sepa de contabilidad, derivarlo en un asesor. Es decir, obviamente el ir haciendo te va a dar experiencia. Es decir, el primer año a lo mejor no sabrás de contabilidad, pero el segundo año, si aguantas y va todo bien, sí que ya sabrás las nociones. La clave es de qué personas te rodeas. Eso para mí es lo más importante en cualquier proyecto. ¿Qué crees que es lo que marca la diferencia de un empresario? No me gusta esta palabra, ¿no?, porque el éxito es relativo siempre, pero ¿qué marca la diferencia entre un empresario exitoso y otra palabra que no me gusta, otro que ha fracasado, ¿no? ¿Crees que a veces, ¿no?, por lo que he hablado con muchos empresarios, pues siempre me dicen una cosa, que lo que marca la diferencia, quiero saber si tú estás de acuerdo, es la constancia? Coincido totalmente. De hecho, una de las cosas que... Bueno, hay dos hechos que no me gustan de la sociedad española, que es, por un lado, la mala imagen que tiene el empresario y luego, por otro lado, la imagen que tenemos todos del fracaso aquí en España. En Estados Unidos, por ejemplo, es conocido que cuando tú montas un proyecto, una startup digital o tecnológica o lo que sea, si estás buscando inversores, etcétera, hay muchos, incluso fondos de inversión o cosas así, que no invierten en tu proyecto si no has fracasado antes. Es decir, en Estados Unidos llevan el fracaso por bandera, todos están orgullosos incluso de haber fracasado alguna vez, lo cuentan en sus experiencias
y es como un motivo de orgullo el, oye, he intentado 3 proyectos y han fracasado, ¿no? Aquí en España es completamente al revés. Si alguien intenta montar algo y fracasa, se le ve como literalmente el significado feo de la palabra de fracaso, es un fracasado porque ha intentado esto y no le sale. Entonces creo que hay que quitar esa connotación y por eso decimos, y coincido con los empresarios que hayas entrevistado antes, que la clave es la constancia, la clave es que si has fracasado una vez, volver a intentarlo. Si sabes que en tus genes está emprender o intentar montar algo, volver a intentarlo, porque seguramente esa persona que tenga esa constancia de intentar montar algo, al final dará con la clave y montará un buen negocio. Yo conozco gente de que ha montado 3-4 cosas, las 3-4 cosas a lo mejor fueron bien durante un tiempo y luego por lo que sea acaban yendo mal, y son personas que a lo mejor tienen 3-4 experiencias de haber cerrado empresas, pero yo con ellas me iría al fin del mundo, porque sé que son personas luchadoras, personas que emprenden, personas que si hay un proyecto van a darlo todo, y eso es súper importante en el concepto de emprender un negocio. Hablábamos del fracaso y desgraciadamente pues el fracaso creo que es una palabra o un sentimiento que en ocasiones los jóvenes, sobre todo los que están en el paro juvenil es de los que tiene España es de los más altos de la zona euro, y creo que es una palabra pues que pues vuela por la cabeza de muchos jóvenes, ¿no? La sensación, ¿no? Y ahí está el mantra, ¿no? De hecho, esto lo dice mucho una autora que se llama Nairis Simón, que escribió un libro que se llama Feria, que tiene mucho que ver con el tema de la precariedad de los jóvenes, que dice que vivimos peor que nuestros padres, ¿no? a nuestra edad. ¿Qué opinas de la situación de los jóvenes actualmente? Bueno, es una situación complicada. Obviamente claramente hay un problema en España con los salarios y sobre todo con los salarios de los jóvenes. Yo creo que uno de los grandes problemas es el tema sobre todo de la emigración. Los jóvenes que al final se preparan mucho acaban viendo que hay opciones más interesantes en el extranjero. Entonces al final aquí si vas a tener un salario bajo y te van a dar pocas oportunidades, España es un país que estructuralmente siempre suele tener unos índices de paro altos, ya lo que has dicho tú, en el paro juvenil de los más altos de Europa, no sé si es el más alto, pero de los más altos. Y obviamente luego hay problemas que van un poco de la mano, pues el problema del precio del alquiler y todo esto que está subiendo, ¿no? El problema de los jóvenes es un problema que hay que abordar. Yo siempre digo lo mismo, cuando un político dice que no, vamos a crear tantos puestos de trabajo, siempre digo lo mismo, los puestos de trabajo, salvo que sean públicos, los crean las empresas. Tú a lo mejor como político puedes incentivar o ayudar o intentar generar que se creen esos puestos de trabajo, pero no van a crearlo. Entonces creo que la medida sería un poco buscar un poco esa facilidad a las empresas a querer crecer, a querer contratar. Yo siempre lo digo, no conozco un empresario decente que no tenga ganas de contratar gente, en el sentido de que si tiene que contratar a 10 personas más significa que está yendo bien el negocio. O sea, todos los empresarios que conozco quieren contratar a personas. Entonces, lo que pasa es que deben darse las situaciones para ello. Los jóvenes no lo tienen fácil, muchos buscan la solución, pues al final en lo que hemos hablado antes, ¿no? Es importante la estabilidad, nuestros padres obviamente inciden mucho en eso, vas a salir de la carrera, no tienes trabajo, que también obviamente lo que se habla muchas veces de la historia que nos cuentan, que nos han engañado de tú haces el pack completo de instituto, colegio, bachiller, selectividad, universidad y vas a salir de ahí y vas a tener trabajo asegurado. Eso ya se ha demostrado que no es así. Hay gente que sin grados universitarios le va fenomenalamente y hay mucho paro entre graduados. Entonces yo creo que cada uno debe seguir un poco su destino, no tener tanto miedo al fracaso. Al final, por ejemplo, España, una de las cosas buenas que tiene es las redes familiares que existen. Tú sabes que si vas a fracasar siempre vas a tener tu red familiar, tus padres, tu familia alrededor que te va a apoyar. Entonces, que se intente perder ese miedo, pero insisto también un poco con lo que he comentado antes, que no todo el mundo vale para esto. No, tampoco me gustaría que ahora se potenciase que cualquier persona puede emprender. Si hay paro juvenil, pues que todo el mundo emprende y tal, porque obviamente es un camino muy duro, se quedan muchas empresas por el camino, mucha gente por el camino debiendo dinero y hay que tenerlo claro. Justo te iba a preguntar, ¿no? Si pues este paro
¿no? Juvenil, siempre se dice que si uno no encuentra trabajo, a lo mejor tiene que crearlo. ¿Crees que no sería una alternativa, pues por ejemplo, que hubiese pues una gran renuncia, como por ejemplo está viendo en Estados Unidos, a trabajar por cuenta ajena, y a que hubiese pues una lluvia de emprendimiento? Bueno, eso sería bueno, que nacieran muchas empresas compitiendo en muchos sectores. Lo único que haría es beneficiar al consumidor, porque habría más empresas, cada una buscaría aportar un valor distinto y el que se vería beneficiar es el consumidor. Insisto en que no todo el mundo está hecho para eso, pero sería bueno el que surgieran cada vez más empresas. No veo la situación de España como la de Estados Unidos. En Estados Unidos hay un paro muy, muy bajo y al final hay mucha rotación de trabajadores. Si alguien se va, sabe casi prácticamente que puede encontrar trabajo rápidamente de lo suyo. Aquí en España, dejar un trabajo o incluso dejar de ser funcionario para montar un proyecto tiene que ser alguien que lo tenga muy claro o que tenga mucha ambición. Sí que es verdad que España es un país mucho más conservador que el resto de países y eso obviamente pues influye en todo, también en el tema de emprendedores. No veo... Creo que no va a pasar a corto plazo que haya una gran renuncia, como está diciendo Estados Unidos, que sí que sé que se está dando, sobre todo en empresas tecnológicas, etcétera. Pero bueno, ojalá más gente emprenda y se fomente eso, sobre todo en universidades, incluso en institutos, etcétera, porque al final nos beneficiaríamos todos. Has dicho una cosa, que es que no todo el mundo vale para emprender. ¿Qué crees que debe tener pues una persona para emprender? ¿Qué actitud tiene que tener, ¿no? Porque será más cuestión de actitud que otra cosa. Sí, es que emprender, todo el mundo piensa que emprender es montar una startup tecnológica y competir con Facebook y no, emprender es una persona que es fontanero y monta su propio negocio. Cualquier tienda de barrio es un emprendedor. Es decir, hay muchas formas de emprender, no todo tiene que ver con la parte tecnológica, digital, de rondas de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, al final, una persona que monta una peluquería y le va bien y por eso quiere montar la segunda 3 calles al lado porque sabe que así cogería más de su zona, de su barrio, etcétera, eso también es emprender y eso tiene, es igual de válido. La actitud que debe tener una persona para emprender, yo creo que es lo que hablábamos antes de la constancia, un poco el no tener miedo al fracaso, al riesgo que conlleva, decir, saber que estás arriesgando, pero que el beneficio puede ser mucho mayor que si estás trabajando, que si estás trabajando para alguien o para el Estado en caso de ser funcionario. Y un poco yo siempre lo asocio a la libertad, ¿no? Al final, un emprendedor es dueño de su tiempo. Obviamente los autónomos somos esclavos, no dueños de nuestro tiempo, pero al final estás trabajando para ti mismo y no hay mayor satisfacción de que trabajar para ti mismo, ponerte unos objetivos y cumplirlos, ¿no? Y ver que clientes confían en ti y seguir adelante y seguir luchando por tu proyecto. Eso es una cultura que no se tiene aquí mucho, pero que es lo que intentamos potenciar y nada, pues al final, volviendo a la pregunta original, las características deben ser esas: constancia, actitud, una buena idea, obviamente, en un sector que haya... El saber detectar una necesidad en un sector y tener una buena idea que cubra esa necesidad, obviamente es interesante. Pues emprender simplemente poniendo lo que hablamos, una peluquería, pero indirectamente esa persona sabe que en esa zona o en esa manzana no hay una peluquería, entonces ha detectado la necesidad de que haya una peluquería ahí, la pone, por eso le va bien. Es decir, cualquier emprendedor ha hecho muchos pasos de los mismos que sigue un empresario los ha seguido él. Y al final un poco es eso, el espíritu luchador también. El otro día en un encuentro entre sindicatos y empresarios, pues los empresarios hablaban los dos de que había un problema, sobre todo que había trabajos pues que la gente joven no quería coger, ¿no? Como son los trabajos pues clásicos, ¿no? Zapatero, agricultor, etcétera. Y los empresarios lo achacaban a que vivíamos en una sociedad subvencionada. ¿Crees que tiene que ver con lo que hemos dicho de la estabilidad? ¿Crees que eso quizá pues como que anestesie esas ansias de emprender de algunos jóvenes, de decir, oye, no doy el paso porque prefiero estar pues
pues eso, subvencionado, ¿no? Con las ayudas sobre todo que hay ahora a los jóvenes. Uh-huh. No creo que sea el único motivo o no creo que sea el principal motivo, pero sí que es un motivo importante. Salió hace unos meses la noticia de que el presidente de la COE propuso que la gente que estaba en paro y tuviese una categoría profesional, es decir, tú obviamente tienes una formación, etcétera, si se le ofrecía un trabajo de su categoría profesional a través de el SEPE que se llama ahora, y lo rechazaba, automáticamente dejaba de cobrar el paro, porque se entiende que no tienes derecho a paro si has renunciado a algo que es adecuado para ti, obviamente siempre con condiciones de convenio, etcétera, bien pagado, etcétera, ¿no? Y yo estoy a favor de esa propuesta, porque al final, ¿qué sentido tiene que montemos un sistema de seguridad social, que haya parados, que haya gente aportando, que siempre nos olvidamos que los parados cobran porque está aportando él cuando él era trabajador y los actuales trabajadores, los autónomos, etcétera? Si es un sistema así de solidario, ¿qué dice de ti que cuando se te ofrece un trabajo adecuado a tus características lo rechaces para poder seguir cobrando una ayuda pública, ¿no? Entonces a esa persona se la quitaría automáticamente. Luego el tema de que haya trabajos que los españoles no quieran es algo que ahora con el paro que tenemos se ve más claro, que no tiene a lo mejor cierto sentido, pero es algo que ha existido siempre. Es decir, nunca un español, pero a lo mejor ninguna persona, pero un español nunca ha querido trabajar en el campo o por ejemplo ha querido ser camarero. Siempre obviamente el negocio de la hostelería es muy duro para un camarero. Pero bueno, yo también creo que hay una frase que me gusta mucho, que a lo mejor es un poco aplicable, que es mejor hecho que perfecto. Entonces, si tú estás en paro, debería valerte, estás buscando un trabajo de tu profesión, pero mientras debería valerte a lo mejor ser camarero, que no tienes por qué ser camarero de forma indefinida, sino mientras buscas algo de lo tuyo, camarero o cualquier otra profesión. La cosa es generar y aportar. Claro, si los salarios son tan bajos y las ayudas tan altas, ¿por qué una persona que cobra, me invento, una ayuda de 800 euros va a buscar un trabajo que le pague 1.300? O sea, tiene que compensarle el buscar trabajo. Entonces, si las ayudas son muy altas, o que las ayudas sean más bajas, o que los salarios sean más altos, entonces que sí que le compense. Pero hay mucha gente que vive en ese limbo de que a lo mejor trabajaría por 300, 400 euros realmente y no le compensa el esfuerzo, la gasolina, el trayecto, el tiempo. Entonces, eso sí que es un problema para atajar. Hay dos vías: bajar lo que se paga de ayudas, subvenciones, o que se pongan ciertos requisitos, o subir los salarios, que también obviamente hay que trabajar en la línea de subir los salarios para equipararnos a Europa, etcétera. Pero lo que no puede ser es que las ayudas a lo mejor sean tan altas y tan fáciles de acceder a ellas. Acabas de ser elegido y tampoco quiero meterte presión, pero ¿cómo te gustaría, cuando termine tu mandato, pues ser recordado como presidente de Jovenpa? Hostia. No te lo esperabas, ¿eh? No, porque estamos en el inicio y ni me había pensado en el final. Bueno, nada, me gustaría ser alguien recordado, pues, como una buena persona, como alguien que ha defendido los intereses de los emprendedores y empresarios de la provincia, de la comarca de Alicante, como alguien accesible, alguien que siempre está para ayudar, para tender la mano, para intentar conectar unas personas con otras, intentar establecer redes que nos beneficien a todos y un poco eso, velar por los intereses de la gente que represento ahora mismo, que son los asociados. Pues que así sea y muchísima suerte y gracias pues, por estar con nosotros. Ha sido un placer, Arturo. Muchas gracias a vosotros por invitarme y estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Un abrazo muy fuerte. Otro. Y a ustedes, gracias por escucharnos y nos escuchamos pues, en los próximos episodios. Un abrazo muy fuerte y sean buenos. Sean buenas personas, como ha dicho Arturo.